Se trata de un estudio que hicieron algunos geólogos que señalan que Nueva York, una de las ciudades con más rascacielos en el mundo, se podría estar hundiendo precisamente por el peso de estos grandes edificios. Tiene que ver con el aumento del nivel del mar, que está subiendo 2 veces más que la media, y eso podría provocar cambios importantes a una ciudad donde viven más de 8 millones de personas. La extrema urbanización también tiene mucho que ver con esta situación. Vamos a conocer detalles de este tema y también ver cómo va afectando el cambio climático a las grandes ciudades del mundo acá en CNN Tiempo. Bueno, queremos conocer más detalles de este tema que es muy interesante. Para eso tenemos a un entrevistado acá en CNN Tiempo, Felipe Aaron, geólogo de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, buenas tardes. Muy Felipe, bien, gracias. Cuéntame un poquito por qué ocurre esto. Hablamos de un fenómeno que se podría repetir en otras grandes ciudades del mundo. Tiene que ver con el nivel del mar, con el peso de los rascacielos, por qué se produce y si se puede replicar en otras ciudades. Bueno, no solo se puede replicar, sino que se replica actualmente. Hay estudios anteriores a este trabajo por el cual están consultando, donde ya han analizado el factor la contribución del peso de las ciudades al hundimiento del territorio donde están asentadas, ¿ya? Y el nivel del mar es una condición inherente que tenemos ahora en este contexto de cambio climático, ¿ya? La subida del nivel del mar. Entonces, si tú a esto le sumas una contribución de hundimiento del territorio, o sea, tienes el mar subiendo por un lado, algo que no lo podemos detener en este momento, y además contribuye a que las ciudades se empiecen a hundir. En este caso, lo que estudiaron en este trabajo y en otros trabajos similares ha sido como el peso de los edificios, de la gente que vive ahí, las construcciones, las industrias, como eso van haciendo que el terreno vaya hundiéndose de a poco en el tiempo. Entonces ahí tú conjugas dos factores: la subida del nivel del mar, el hundimiento del terreno, y eso implica que estas ciudades se vuelven más propensas a que se inunden, ¿ya? Además, tienes que sumar otro factor importante relacionado al cambio climático, que es para las ciudades que están expuestas a estos fenómenos de huracanes, por ejemplo, o de marejadas, como nos pasa en el litoral de Chile. Esto tiene un nivel del mar más alto, tiene las marejadas entrando de forma más constante, que lo que hacen es levantarte agua, como tsunamis atmosféricos, digamos, y además las ciudades hundiéndose. Entonces empiezas a combinar factores, casi todos ocasionados, acelerados un poco por la acción humana en general, como te das cuenta, claro, que empiezan a generar que estas ciudades se vuelvan más propensas a inundarse, combinando todos estos factores que operan en la misma dirección. Felipe, hablemos un poco del escenario para los próximos años, ya pensando en el 2030, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar respecto al cambio climático? ¿Más huracanes, más lluvia? ¿Qué es lo que se ve pensando en el futuro? Bueno, el futuro del 2030, que son 7 años más básicamente, ya se está evidenciando bastante en tiempo real. Digamos, o sea, ya no es tan teórico el hecho de que aumentan estos fenómenos, sino que es una constante que la estamos viendo. Parte importante de los medios de prensa, de las noticias, de los matinales, están enfocadas en los últimos años a mostrar constantemente estos fenómenos intensificados, y claro, es una realidad. Y en los escenarios, en las tendencias en las que vamos hacia el 2030, todo esto son predicciones, obviamente hay unos rangos de incertidumbre, que puede ser un poco más o un poco menos, pero finalmente la naturaleza nos revela lo que nos vamos a exponer, y hay que sumarle a lo mejor un poquito más. Claro, hablamos siempre de un cambio climático, calentamiento global. ¿Por qué se provoca esto? Ya hay alertas meteorológicas que señalan que dentro de los próximos años, ahora en poquitos años, podríamos ver un aumento considerable de la temperatura en el mundo. ¿Por qué se provoca este fenómeno de que la Tierra se vaya calentando, Felipe? Una de los factores principales es este bien conocido efecto invernadero que se genera por tener gases en la atmósfera, que forman una capa que lo que hacen es básicamente no permitir que escape tanto calor de la Tierra, que es el que recibe desde el Sol, ¿ya? Entonces estamos formando un invernadero, literalmente, como lo que se hace con las plantas, ¿ya? Y además, este proceso empieza a generar fenómenos, a gatillar, a generar fenómenos en cascada, que a veces con pequeños rangos de aumentos de temperatura
se generan procesos de cascada medios catastróficos, como derretimiento rápido de los hielos o del suelo frío, permafrost que está más cerca de los polos, y que son suelos medios congelados que a la vez contienen muchos productos que se han ido descomponiendo bajo este hielo, cargados de gases igualmente. Entonces, derretimientos rápidos de esto también van provocando nuevas inyecciones de gases a la atmósfera, aparte de las que estamos poniendo nosotros constantemente. Entonces, todo esto hace de que en el largo plazo, en las decenas de años, la tendencia vaya siempre a ir aumentando el calor promedio del planeta, ¿ya? Con altos y bajos en temporadas específicas, un año más frío, un año más caliente, porque estas subidas y bajadas estacionales son normales en los procesos naturales, pero en la tendencia general hacia el 2030, como preguntabas tú, por ejemplo, el 2050, es que la temperatura promedio siempre vaya aumentando un poco, y con todos estos fenómenos en cascada que eso conlleva. Hay límites, que esta es una tendencia que va en el largo plazo, pero de repente hay unos límites que se van cruzando con temperaturas específicas y generan, como te mencionaba, estos fenómenos en cascada que pueden apurar estos procesos igualmente. Felipe, ¿se ve posible un escenario de tener que abandonar ciertas ciudades, pensando en pocos años o quizás en un escenario más amplio, tener que dejar ciudades como por ejemplo Nueva York por situaciones así como la que estás contando tú? Bueno, hay ciudades en este momento que hay proyectos en Filipinas, creo, no estoy seguro de esta información correctamente, pero creo que en Filipinas, Yakarta, no estoy tan seguro de eso, ya se está licitando un nuevo territorio para esa ciudad, ¿ya? Y otras más también, las islas, por ejemplo, pequeñas, estas islas del Pacífico que tienen muy poca altitud, que son como atolones básicamente, están ya seriamente planificando la movida a otro territorio donde sea más sustentable vivir en este nuevo contexto. En el caso de Nueva York, bueno, es una ciudad grande, muy poblada, con mucha infraestructura crítica igualmente, y al mismo tiempo es una ciudad también con muchos recursos, por lo tanto hay una ingeniería que se está gestando en este momento para ir adaptándonos y mitigando los efectos que tienen estos fenómenos naturales, de estas amenazas, para irlas mitigando y poder empezar a convivir con ellas. Básicamente eso es lo que nos queda como humanidad. Y por eso es importante el conocimiento acabado de todos estos factores, como este estudio, por ejemplo, que ve esta contribución de los edificios, que es un factor más, digamos, que contribuye a todo esto. Felipe, ¿y cómo se convive con el cambio climático? Te lo pregunto, por ejemplo, por las construcciones. ¿Están listas para enfrentar huracanes, grandes terremotos, inundaciones? ¿Está preparado el mundo para enfrentar el cambio climático, o por lo menos las construcciones del mundo donde vivimos? Sí, bueno, sí y no. Mira, te pongo el ejemplo de los Países Bajos, en Holanda y alrededor, ¿cierto? Ellos han tenido ya, antes de que el nivel del mar, el aumento empieza a afectar a otras regiones del mundo, ellos han tenido que ir adaptando la ingeniería de su ciudad para poder convivir bajo el nivel del mar en algunas partes, ¿ya? Entonces, lo importante en este caso es ir estudiando y hacer una inversión en conocimiento, en ciencia, y que todas las personas estén conscientes de esto, de que hay sectores donde se quiere proyectar habitar, o que actualmente están habitados, que sí se van a hacer imposibles para poder sostener las viviendas, industrias o cualquiera de estas infraestructuras humanas, ¿ya? Pero igualmente hay otras partes donde esa afectación es menor. Entonces, va a haber migración geográfica también. Si ponemos en contexto la sequía, por ejemplo, esto es una de las amenazas naturales más importantes, que también está ligada al cambio climático, no muy relacionado a este estudio que estábamos hablando, pero la sequía está generando las migraciones más importantes de población, porque hay lugares ya donde no se puede vivir con el calor, ¿no? ¿Ya? O sea, podrías tener viviendas acondicionadas, digamos, con una red energética potente para poder tener aire acondicionado, pero implicaría que los seres humanos tendríamos que vivir encerrados. Claro. Entonces, se va haciendo más difícil, claramente, implica movimiento, implica migración. El problema de la migración por varios factores es muy potente en el mundo, y la condicionante climática va a ser una de las principales en el futuro, que van a estresar este sistema de migración tan mal manejado que tenemos en el planeta.
Entonces, estos grandes desafíos para poder adaptarnos y poder mitigar lo que nos acecha con estas amenazas se pueden enfrentar, pero sí requieren de esfuerzo, requieren de conocimiento, requieren de recursos y requieren de una conciencia generalizada en la sociedad, de un aprendizaje de que esto es serio, digamos, Claro. no es un juego. Y en ese sentido, ¿la urbanización extrema de algunas ciudades influye? Claro que sí influye. Urbanización extrema y sobre todo descontrolada. Mira, nosotros acá en Chile, por ejemplo, hemos sido bastante bendecidos por estar en un territorio que no está, aparte de los terremotos, los tsunamis, que sabemos convivir con ellos relativamente bien, digamos, no hemos estado tan estresados, no tenemos un país tan densamente poblado, excepto algunos sectores, pero esta forma de poder de convivir nosotros actualmente con el planeta no es tan sustentable. Entonces, pero tampoco nos queda otra, porque la población sigue creciendo. Vamos a necesitar más alimentos, más espacio para vivir. Entonces, ahí ingenierilmente y científicamente tenemos formas de abordar y de mitigar bastante estos impactos, ¿ya? Pero no es fácil hacerlo y requiere de políticas públicas decididas, digamos, para poder atacar estos problemas. ¿Pero vamos en buen camino, Felipe, o no? En algunos aspectos sí, en otros aspectos no. Por ejemplo, te pongo nuevamente para aterrizar todo acá en nuestra realidad nacional. El tema del agua es algo que nos estamos viendo enfrentados ahora a procesos de escasez. Hemos tenido un poco de respiro con estos últimos inviernos más o menos lluviosos, pero procesos de escasez, pero no se ha invertido anteriormente en el tiempo en infraestructura para poder mejorar la distribución de aguas en el país. Digamos, ya tenemos de dónde sacar, podemos distribuirla, aprovecharla mejor, pero entonces esta actitud un poco reactiva, digamos, a adaptarse a estos nuevos desafíos climáticos, hasta ahora hemos estado con un poco de suerte, pero si algunos de estos son de un índole más catastrófico, nos vamos a quedar un poco pillados, digamos, atrás en hacer inversiones que son de largo plazo, inversiones, infraestructuras de 5 o 10 años, digamos, que se necesitan hacer. Entonces, si se te viene procesos muy destructivos, rápidos, no vamos a estar muy bien preparados para poder recibirlos. Entonces, Chile tiene que aprovecharse de esa tremenda conciencia de la naturaleza que nosotros hemos desarrollado gracias a los terremotos y los volcanes, para ampliarlo a otros fenómenos naturales que en este momento son los del clima principalmente. Aquí no somos ajenos a eso tampoco. Tú te das cuenta que los aluviones, que afectan bastante acá en la zona central, han sido históricamente fenómenos muy catastróficos y que generan, no son tan impactantes como un gran terremoto, pero como son tan recurrentes, van acumulando daños. Entonces, ese tipo de fenómenos a los que hemos estado expuestos tenemos que nosotros ocuparlo justamente para crear esta conciencia y empezar a obrar de esa manera. Claro, crear conciencia es súper importante. Sí, crear conciencia y generar políticas públicas para ir avanzando entonces para ese escenario futuro que ya está en el presente prácticamente, ya estamos viviendo a diario el tema del cambio climático. Te quiero agradecer, Felipe, por esta conversación. Ojalá podamos seguir hablando de muchos temas vinculados al cambio climático, así que muchas gracias. Geólogo de la Universidad Católica del Norte, Felipe Ari. Ya, muchas gracias, Daniela, que estés bien.